cristalino, ¿ya? Entonces, cuando hablamos del cristalino, hablamos de la estructura transparente que está detrás del iris. Este es un derivado ectodérmico. Tiene este cristalino un aparato suspensorio original, que es lo que mantiene en su sitio y le va a permitir acomodar de tal forma que siempre nosotros tratamos de estar viendo todas las cosas en forma más nítida posible. ¿Ya? Tiene una nutrición extravascular, se comporta como una célula gigante y no se ha descrito neoplasias, por lo menos a nivel del cristalino. Ahora, ¿qué función va a tener el cristalino? Una función óptica y una función protectora. La función óptica, ¿por qué? Porque es una lente pasiva, es un lente convergente, que va a pasar a un estado activo de lente convergente de potencia variable. ¿Qué implica esto? Que gracias a merced del poder de acomodación que tiene el cristalino, uno va a poder enfocar a objetos lejanos y objetos cercanos de una forma clara siempre. ¿Ya? Pero cuando hay visorrefracción, este enfoque va asociado a lo que son cansancio, con lo que se conoce como astigmatismo. Ahora bien, la función protectora, ¿por qué? Porque va a proteger a la retina de todo lo que son fototraumatismos. La radiación ultravioleta que viene del infinito es absorbida en parte por la córnea y en parte por el cristalino y no pasa a lo que es la retina, donde podría hacer más daño a nivel macular. Entonces, en el cristalino hay una capacidad de absorción de radiaciones ultravioleta y esta capacidad también se tiene que adicionar a los lentes intraoculares que se va a colocar cuando exista catarata. Entonces, el cristalino va a ir creciendo a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque las fibras cristalinianas que se van formando se van adosando a las previas y así se van adosando como si fuese las láminas de una cebolla. De tal forma que el cristalino del niño es mucho más pequeño al cristalino del adulto. Esta es la forma normal en que el cristalino va cambiando a lo largo de toda la vida. ¿Y esto por qué sucede? Porque el tejido del cristalino es un tejido ectodérmico especial donde el epitelio, generalmente el epitelio de una dermis o una membrana mucosa se va reproduciendo, se descama y esta se apoya pues, en una membrana basal, ¿no? Eso es lo que ocurre normalmente en todo el cuerpo. Pero, ¿qué es lo que va a ocurrir en el cristalino? Este epitelio está puesto al revés. Entonces, va a existir, ¿no?, este epitelio que se reproduce, ¿no? Pero esa reproducción que va haciendo va entrando hacia la parte más central y envolviendo a la fibra precedente. Es por eso que el crecimiento del cristalino se va dando a lo largo de toda la vida. ¿Por qué? Porque las fibras que se van formando no se eliminan, sino que se quedan dentro del cristalino. Entonces el cristalino crece constantemente porque su epitelio no se elimina, sino que se transforma en fibras y se desplaza hacia adentro, que se va compactando en forma constante. ¿Ya? Entonces, en la parte anterior del cristalino, en el epitelio anterior, ahí van a tener pues a las células epiteliales que van a estar localizadas más en la parte del ecuador, y ellas son las que van a transformar en fibras transparentes, que van a ser las fibras cristalinianas, que van compactándose en forma concéntrica y forma constante. Entonces, estas fibras van compactándose en forma concéntrica como si fuese pues las capas de una cebolla. ¿Ya? Entonces tendremos pues la cápsula anterior, el epitelio anterior,
la parte corteza, el núcleo, ¿no?, que va a estar presente en todo cristalino. Entonces el cristalino tiene una estratificación donde en la parte más anterior vamos a tener a la cápsula, vamos a tener la corteza, después viene el núcleo adulto, núcleo fetal y el núcleo embrionario. De tal forma que conforme se van produciendo las fibras cristalinianas, lo que se va es compactando en la parte externa con cada fibra que va viniendo desde el epitelio. Entonces, estas fibras cristalinianas son elásticas, son transparentes, ¿no?, y estas fibras cristalinianas no tienen organelos y se logran en dirección hacia los polos, hacia el ecuador. Tienen una forma hexagonal firmemente adherida a sus vecinas. Es una estructura muy elástica de tal forma que no interfiere con el paso de la luz. En el cristalino tenemos generalmente, está formado por proteínas solubles, las alfa, beta y gamma cristalinas, ¿no?, y por proteínas insolubles que forman el citoesqueleto, ¿ya? Pero principalmente está formado por proteínas solubles, y en el envejecimiento lo que produce es una alteración en esta concentración de proteínas solubles que van a hacer que el cristalino se opacifique. Entonces el cristalino se nutre ¿de dónde? Desde el humor acuoso, que va a ser la estructura que va a ir bañando a todo el cristalino, tanto en la parte anterior como en la parte posterior. Pero dentro del cristalino sí existe o llega la glucosa, que cuando ahí está presente va a ser transformada gracias a la enzima hexoquinasa en glucosa 6-fosfato, y gracias a una glicólisis anaerobia, ¿no?, es que se va a lograr el metabolismo del cristalino. La mayoría del metabolismo se da por esta glicólisis anaerobia, ¿ya? Entonces el cristalino es capaz de mantener su metabolismo y transparencia en un medio anóxico que contiene pues glucosa. Que se da también una situación de una glucólisis aerobia, sí, pero esta es en mucha menor cantidad. Toda la energía es adquirida de la glucólisis anaerobia, ¿ya? Entonces, el humor acuoso que circula incesantemente nutriendo al cristalino a través de su cápsula, ¿ya? Bien, el cristalino es mantenido en su sitio gracias a que tiene un sistema suspensorio sonular. Gracias a estas fibras sonulares que se originan en los valles interciliares y se insertan en el ecuador del cristalino, ¿ya? Entonces, esta sonula va a mantener tenso al cristalino y se comporta como una esfera elástica, como una esfera que puede alterar su curvatura. Estas fibras sonulares, ¿no?, van a estar sobre todo en el ecuador, y merced a la contracción o relajación de estas fibras sonulares, el cristalino va a variar su eje antero-posterior, ya sea adelgazándose o desanchándose, y con esto va a hacer de que nosotros veamos claro, tanto para distancia, tanto como para visión cercana. Entonces, el cristalino, aparte de las funciones que habíamos dicho, de ser de protección y de ser una situación óptica, también cumple la función de acomodación, ¿ya? Es otra función importante que va a tener. ¿Y esto para qué echamos uso de la acomodación? Para que nosotros podamos enfocar a distancia y de cerca. ¿Dónde hacemos más esfuerzo para el enfoque? En lo que es la visión cercana, ¿ya? Ahí se hace mucho más esfuerzo.
Y esta acomodación es un mecanismo de reflejo bilateral por el cual el cristalino aumenta su poder refractivo cada vez que se mira un objeto cercano. Por este reflejo de acomodación que es dado gracias al sistema suspensorio y a la elasticidad del cristalino, con lo cual varía su curvatura. ¿Ya? Este proceso de acomodación va a ser un proceso que va a ser, digamos, transitorio en la vida, porque se va perdiendo en forma progresiva hacia los 40 años. Entonces, hacia los 40 años ya no existe esta acomodación o disminuye mucho, entonces va a ser ya necesario de que uno tenga que usar lentes para lo que es visión cercana. ¿Ya? Entonces, gracias a la elasticidad del cristalino, ¿qué es lo que va a haber? Va a haber una alteración en su curvatura y por eso es lo que se va a producir la acomodación. Para que se inicie el proceso de acomodación, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una situación en que el paciente esté borroso. A nivel de la mácula, capta borroso y ahí se estimula el proceso de acomodación. Gracias a todas esas fibras eferentes que van a entrar hasta el cerebro y desde el cerebro se envía también fibras eferentes hacia la parte de lo que es la pupila para que se produzca la acomodación. ¿Ya? Entonces, esta acomodación hace que nosotros veamos claro, para lejos y para cerca. Entonces, durante la acomodación disminuye el radio de curvatura del cristalino, ¿ya? Pero realmente lo que aumenta, ¿qué es? La distancia la curvatura antero-posterior. Para lejos, que está más adelgazada, y para mirada cercana, que está más ancha. ¿Ya? Gracias a esta capacidad de ir modificando su curvatura, es que nosotros vamos viendo más claro para lejos y para cerca. Recuerden que para cerca hacemos mucho más esfuerzo. Ahí solamente para ver cómo la curvatura del cristalino va cambiando con los años y que hacia los 40 años ya esta propiedad, esta elasticidad del cristalino se pierde. Por lo tanto, ya no hay acomodación. Hay una relajación, contracción, tanto para el enfoque lejano, para el enfoque de cerca. ¿Ya? Entonces, la presbicia viene a ser pues ya ese fenómeno donde la falta de acomodación se hace presente. ¿Cuándo aparece la presbicia? Hacia los 40 años, donde el músculo ciliar, que es el que controla al área sonular, ¿no? Se contrae, pero ya el cristalino no cambia de forma. ¿Por qué? Porque el cristalino ya no es tan elástico. Entonces, pues, ya en este cristalino la zónula pierde su efecto porque también ya tiene algún grado de esclerosis. ¿Cómo vamos a tener que compensar esto? Con lo que son los lentes. Muy bien. ¿Cómo evaluamos lo que es el cristalino? El cristalino se evalúa con lo que es la lámpara de hendidura, que ya deben haber visto, a través del efecto hendidura o por retroiluminación. El efecto hendidura es el corte que se hace del cristalino. ¿Ya? La lámpara de hendidura es importante, ¿por qué? Porque hace corte de estructuras transparentes, no es solamente una fuente de luz, hace corte de estructuras transparentes y con eso nosotros podemos evaluar qué parte del cristalino está afectado, sobre todo en la alteración de su transparencia, que es la forma más frecuente
de patología. Puede hacerse retroiluminación y siempre se recomienda hacer el examen con la pupila en midriasis, ¿ya? Ahí nosotros podemos evaluar si de pronto hasta puede existir una ectasia de lo que es el cristalino. Vean, esto es como se vería un examen con una fuente de luz cualquiera, ¿ya? No podemos evaluar la estructura del cristalino. En cambio, con la otra alternativa, lo que nos va a dar es corte de estructuras transparentes. El efecto de hendidura que va a producir la lámpara de hendidura nos va a producir corte de estructuras transparentes. Por ejemplo, acá tenemos la córnea, como es una estructura transparente, deja pasar. Acá tenemos la cámara anterior y este es el cristalino. Tenemos la parte anterior del cristalino, la parte posterior y vamos a tener la corteza anterior, corteza posterior, núcleo. Como es una estructura transparente, está cortando todavía. Pero cuando hay catarata, ¿qué es lo que va a pasar con el efecto de hendidura? Es que va a haber partes del cristalino que están opacas que van reflejando la luz. Y ese reflejo de luz se ve de color amarillento, de color marrón. Bien, veamos algunas alteraciones en cuanto a lo que es patología del cristalino. Puede haber alteraciones en cuanto a patología del cristalino desde lo que son alteraciones en la posición. ¿Cuándo va a existir alteración en la posición del cristalino? Cuando exista alteraciones, cuando exista falla en el sistema sonular suspensor del cristalino, ya sea que ésta se desplace parcial o totalmente, ¿ya? Entonces, habrá una falla en este sistema sonular que puede ser congénita, que puede ser adquirida. Dentro de las congénitas van a ser debidas a debilidad elástica sonular. Esto va a dar lugar a que existan ectopias. Y estas ectopias tienden a ser bilaterales, ¿ya? De causa adquirida, secundaria a un traumatismo. Secundaria a este traumatismo puede existir una luxación total del cristalino, una subluxación, o sea, una luxación parcial. Entonces, subluxación, luxación anterior, luxación posterior. Subluxación cuando el cristalino está, digamos, en su posición, pero está diferente. ¿Dónde debiera estar este cristalino? Más arriba. Luxación. Acá es una subluxación porque ya el cristalino no está en su sitio. ¿Dónde está? Cámara anterior. Y acá, cámara posterior. Y de acuerdo a esto, habrá pues manifestaciones. Si estuviera en cámara anterior, ¿qué producirá? Producirá alteraciones en la cámara anterior, producirá aumento de la presión intraocular, puede producir un glaucoma. ¿Qué puede producir acá? ¿Por qué? Está sobre la retina el lente, pero puede haber algo de reacción vítrica a ese nivel, porque no es una zona habitual donde el cristalino está. No puede haber una reacción del vitrio. Pero, veamos. Entonces, la causa traumática. La zónula puede, pues, romperse por una serie de traumatismos, dentro de los cuales tenemos la contusión sobre una zónula ya debilitada. ¿Qué situaciones hacen que la zónula se debilite? Pues uno, la edad. Ya con la edad viene todas las molestias. Entonces, los pacientes ancianos.
Los grandes miopes tienen una zónula debilitada, sean jóvenes, sean adultos o mayores, ¿ya? Las mismas cataratas también pueden producir una situación de alteración de la zónula. Es por eso que es bueno evaluarlo bajo dilatación para poder descubrir alguna de estas cosas. Y cuando hay una situación de alteración en la posición del cristalino, pues va a haber o bien visión doble o bien visión borrosa. ¿Ya? Visión doble que se va a evidenciar por una diplopia, una visión doble, pero monocular, o visión borrosa. Recuerden, el cristalino es el segundo poder dióptrico del ojo. ¿Ya? La córnea tiene más o menos 40 de poder, el cristalino tiene 20. Entonces, si un paciente tiene una luxación del cristalino y el cristalino está en el humor vítreo, no hay el lente. ¿Ya? Entonces, ¿cuál será la visión que tenga el paciente? Va a haber, pues, si hay una visión borrosa. Probablemente este video dedos a 2, 3, 4. ¿Por qué? Porque no está el lente que normalmente debiera enfocar. ¿Ya? ¿Qué complicaciones puede haber? Glaucoma agudo, si está en cámara anterior, y en la parte posterior podría haber grados de vitritis. A ver, ¿qué están viendo ahí? Ya, ¿qué más? ¿Qué hay? Ya, hay hiperemia, ¿qué más? ¿Mm? ¿Dónde está la subluxación? ¿Ah? En la derecha, ¿no? ¿De qué hora a qué hora? Sí, por ahí, de 7 a 11 más o menos, ¿no? ¿Este paciente tendrá alguna alteración en la visión? Porque el cristalino está subluxado, ¿sí? Pero más o menos la luz pasa por la parte por donde está ahí el cristal habría mayor alteración, ¿ya? Pero cuando la subluxación sí puede ocurrir lo que se llama la focodonesia. Implica que cuando un cristalino está bien sujeto, pues ese cristalino no se mueve. Pero cuando su zónula está rota, ese cristalino no está sujeto. Entonces, ¿qué hace con el movimiento ocular? Se mueve. Focodonesia. Y de la misma forma, el iris, adelante, como no hay un soporte en la parte posterior, también se mueve y eso se llama iridodonesia, ¿no? Entonces, en una subluxación podemos encontrar más. ¿Qué teoría? Si ponen más en la se ve subluxación de cristalino, ninguno de los anteriores.
Ah, una pregunta. No. El cristal pasa. Porque como dices, es miedo. Y digo, movimiento que no, luxa es su sitio. Entonces, uno de los no, serio, tiene que usar usted más. Entonces, ¿qué sintomatología para este paciente? Ya. ¿Qué debería presentar el paciente? Podría haber perdido la visión de repente, pero más probable que cosa. Visión doble. Porque la luz muchas veces entra, pero justo ya está en el borde, el borde que a veces enfoca bien, a veces enfoca bien, y eso se traduce en visión. ¿Ya? Entonces, esto también es subluxación del cristalino. ¿Qué está haciendo ahí? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué? Es subluxación, luxación, porque más o menos sí se vislumbra. Está en cámara anterior. Si ya está en cámara anterior, ¿eso qué es? Luxación. Luxación. Entonces, cuando está en cámara anterior, pues ahí puede producir un glaucoma agudo. ¿Ya? A ver, esto es parte del cristalino, ¿verdad? Podría decir que es o está ya todito cámara anterior, ¿no? Es más luxación del cristalino. ¿No? Cámara anterior. Entonces, sectores, habíamos dicho que no, bilaterales tienden a existe una vía celular, pero que es congénita. Y en pacientes más una que no es más circular. ¿Ya? ¿En quién se presenta? En el síndrome de Marfan, el síndrome de Weill-Marchesani. Esas dos van a aparecer lo que es ectopias que son bilaterales. Hay una esferofaquia, o sea, un cristalino más específico de subluxación. ¿Qué hay acá? Subluxación del cristalino. ¿Qué puede haber luxación del cristalino en estas ectopias? Sí, en este caso tenemos cosas. Muéstrame la papilla. Ahí. La papilla. Verás desde acá. ¿Qué tanto? A ver. Cualquiera.
A ver, Pepe, señálalo ahí. Nervio, donde está todo el... La señora. Por eso. Señálalo así. Creo que sí. Ese es el nervio. Y el otro círculo de abajo. ¿Esto? Ajá. El cristalino. Ese es el Cristalino. Ajá. Ajá. Sí, sí. ¿Cuánta ilusión tendría el paciente? ¿Cómo es cero? Yo no he visto la clasificación de medidas. No percibo. 20,400. Algo menos. Cuenta de eso, no hay y eso para la visión. ¿Qué habrá? Presión intraocular elevada, porque además el problema de drenaje que hay en toda la periferia de un lente, pero parece en este caso luxado en cámara ante este tipo de luxación, subluxación cristalina en el marco. ¿Cuál? Subluxación, porque está en su sitio o está muy descendido, muy a la izquierda, muy a la derecha, muy hacia arriba, ¿no? Está, acá está, acá está, a este lado, para el otro lado, para este lado, ¿ya? Entonces, subluxación. ¿Qué es lo con usted en la manifestación en estos pacientes? De repente la hidronesis, la colonesis, en alguno podría haber presencia de diplopia, ¿no? También y los pacientes que tienen una miopía patológica, generalmente son pacientes miopes y ya tienen lo que es la aranodactilia, o sea, la extremidad. Vean la aranodactilia. Y el Marchesani es todo. También puede haber luxación, subluxación de cristal, pero hay una polidactilia, extremidades cortas. ¿No? Las mismas manifestaciones en cuanto a lo que es alteración de la función de los lentes. Tenemos el síndrome de Weyl-Marchesani con extremidades cortas. ¿Qué les llama la atención en esa imagen? Claro, hay una subluxación del cristalino y ahí ve la zona que está rota en gran parte, pero hay una partecita donde todavía no puedo a cristalino.
bien ahí, que hay. Muy bien. Entonces, otra forma de presentación del cristalino viene a ser la aparición de carácter. Esta es la forma más frecuente de presentación de patología cristalina. Entonces, ¿qué viene a ser la catarata? Viene a ser cualquier alteración en la transparencia del cristalino. Tú encuentras una alteración en la transparencia del cristalino, eso es catarata. Catarata no implica necesariamente operación, es solamente alteración de la transparencia del cristal. Entonces, las cataratas pueden clasificarse de diferentes formas. Puede ser por la edad de aparición. Si se presenta en los niños, catarata congénita. Si es en adultos, catarata clínica. Por su localización dentro del cristalino, puede ser nuclear, cortical, capsular. Cataratas congénitas. ¿Ya? Entonces, las cataratas congénitas aparecen al nacimiento o poco después y estos tienden a ser laterales. ¿Qué va a pasar? Va a haber una opacidad del cristalino cuando el cristalino está en ese proceso de lo que es su formación. ¿Cuándo es esto? En el primer trimestre. Entonces, la mayoría son accionarios. ¿Qué implica esto? De que entra la catarata y están ahí durante toda la vida. ¿Ya? Pero pueden alterar la visión induciendo que es ambliopía. ¿Quiénes? Aquellas cataratas tienen una localización en vea, se estima que 200.000 niños son ciegos a causa de cataratas en todo el mundo. Uno de 250 nacidos padecerá algún tipo de catarata. ¿Ya? No es tan frecuente, pero sí hace mucho daño. ¿Qué es lo que pasa cuando ocurre una catarata congénita? En condiciones normales, el cristalino va a enfocar la imagen en lo que es la retina. Pero cuando hay una catarata, esa catarata no deja pasar la luz. No va a haber enfoque de la luz sobre la retina. En estas circunstancias que se presenta, lo que se llama una ambliopía, un ojo perezoso en este ojo que tiene la catarata. Esto es un trastorno funcional, donde el ojo va a seguir creciendo en tamaño, pero hacia adelante no va a tener la visión que tiene este ojo que tiene un buen espíritu. ¿Ya? Entonces, la catarata congénita tiene ese inconveniente que puede producir ambliopía. ¿Cuáles son las principales causas que van a producir catarata congénita? Principalmente factores infecciosos intrauterinos. Rubiola, toxoplasma. ¿Ya? Es la forma más frecuente de presentación. Que puede haber factores carenciales como vitaminosis, etc. Sí, pero no es tan frecuente. Factores tóxicos como exposición a corticoides, algunos medicamentos, también. Factores endocrinos, también. Otros factores, prematuridad, herencia, cromosomopatías, sí. ¿Ya? Pero tengamos en cuenta a los factores infecciosos intrauterinos. Entonces, los 3 primeros meses del embarazo
es muy importante, pues no solamente para evitar la formación de cataratas, sino cualquier otro tipo de complicación. Entonces, si ustedes quieren tener hijos, tienen que tener pues la precaución de por lo menos evitar aquello que sea evitable. Dentro del infeccioso, ¿qué es lo evitable? Para que no haga daño al producto. ¿Cuál? ¿Cuál de ellos? ¿Ah? Nada. La rubiola es importantísima, es una de las principales causas de catarata congénita, pero también de otro tipo de enfermedades, cardíacas, etc. Si es evitable, entonces tienen que, en una situación de embarazo, prever eso. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se va a presentar la catarata? A veces se presenta con lo que se llama la leucocoria. ¿Qué es leucocoria? Una pupila blanquecina. La pupila, no, generalmente con el oftalmoscopio directo, se ve la pupila de un color rojo. Una alteración de eso es leucocoria. Y si hay leucocoria, hay que descartar catarata congénita. Pero todavía más importante que eso, retinoplastia. Entonces, siempre cuando vemos algo de esto, hay que explorar con la pupila dilatada, ¿no? Habíamos dicho que en el cuadro clínico uno encuentra la presencia de catarata y que esto generalmente no hacía problema, ¿no? Salvo que sea rubiola, donde puede haber alteración funcional, ¿ya? Peligro en caso de ambliopía, en caso de los pacientes, sobre todo en los casos asimétricos. Por ejemplo, acá, la pupila normal y la pupila patológica. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles son los que hacen más daño? Los que están ubicados en la parte central. Pupila negra sin catarata, pupila gris por catarata. Pero esa pupila gris ya tiene que llamar la atención. ¿Cuáles son los principales tipos de catarata congénita? Cataratas polares, cataratas corticales, ¿no? Perinucleares, nucleares, ¿no? De pronto encuentra uno una catarata cortical que en un examen se encuentra, y esa catarata va a estar toda su vida, ¿ya? No evoluciona. ¿Dónde son el problema? Cuando están en el eje visual. Y ahí esto lo produce la rubiola, ¿no? Entonces, pues, vean cuáles son las progresivas. La catarata rubiólica da también una catarata total. Tiende a progresar. ¿Cómo se manifiesta? Por la presencia de leucocoria. Bien, una opacidad nuclear que tiene una localización central. Probablemente este paciente tenga que operarse, ¿ya? Una catarata perinuclear vean, por retroiluminación, ¿no? Catarata. ¿Ya? Esto va a producir definitivamente alteración en la agudeza visual porque la luz no llega pues hacia la retina. Una catarata coronaria solo está en la parte periférica, pero deja pasar toda la luz, ¿no? No altera. Tengan en cuenta esta que se llama catarata por galactosemia, ¿ya? Si
se trata del cuadro de fondo, la galactosemia, esta es la única catarata que dice que involuciona, vuelve a su estado normal. Todas las cataratas no involucionan, quedan ahí o van evolucionando hasta que sea equilibrio. Sobre todo los adultos, porque habíamos dicho que la gran mayoría de las cataratas congénitas no son progresivas, son allá. La catarata galactosémica reversible, en tanto se corrija el cuadro de fondo. Entonces, la rubiola viene a ser la causa más frecuente de catarata congénita y la infección materna produce el 50% de catarata congénita. Cuando hay infección antes de la 9ª semana de gestación. Y puede, cuando la catarata es por rubiola, acompañarse de microftalmo, un ojo más pequeño. Y en la mitad de los niños afectados, ¿no?, es una catarata bilateral, con una expresión de alteración en la visión desde el nacimiento. Por lo tanto, el tratamiento también será urgente para evitar la angustia. Vean cuando se examina en midriasis cómo hay una catarata bilateral de localización central, que es la que generalmente se opera. Una catarata total rubiólica, porque esta es progresiva. ¿Cuándo se opera la catarata congénita? No, que sea una catarata rubiola, una catarata bastante avanzada que afecte la parte central. En tiempo, ¿cuándo? Cuando esté joven, cuando esté niño, adulto. Apenas hace el diagnóstico. A los 3 meses de edad, ¿ya? Es importante, a los 3 meses de edad. Bien, las cataratas del adulto. ¿Ya? Puede ser traumática, no traumática, senil, etc. ¿Cuál es la más frecuente? La catarata senil. Catarata traumática puede ser secundario a diferente tipo de noxas. Sea que haya un cuerpo extraño, como en este caso, que rompió la cápsula de la córnea y topó lo que es el cristalino, o diferente tipo de cataratas secundarios a traumatismo, ya sea por contusión, lesión penetrante directa o por contusión también. Muchas veces existen traumatismos cerrados donde el iris que está delante del cristalino choca con el cristalino, se hace una reacción inflamatoria y ahí se forma lo que se llama el anillo de Borsius. Puede deberse a shock eléctrico, rayos, a radiaciones ionizantes cuando hay tumores oculares que dan tratamiento, ¿no?, a radiación infrarroja, etc. ¿No? Entonces, puede haber cataratas de diferente etiología. Pero ¿cuál es la catarata más frecuente? La catarata del adulto. Vean, un anzuelo que se metió al ojo del paciente, ¿no?, que produce catarata. Dentro de las cataratas adquiridas hay patologías donde se puede presentar catarata, y una de ellas viene a ser la catarata presenil por diabetes mellitus, ¿ya? Entonces, en líneas generales, cuando nosotros estamos frente a un paciente diabético, una de las manifestaciones oculares más frecuentes que suelen presentar ellos son alteraciones en la visión.
O sea, que de pronto un día está viendo normal, otro día bien borroso y va alterando su visión. ¿Por qué? Porque esa visión va variando con los niveles de glicemia que maneja el paciente. ¿Ya? Es por eso que se recomienda de que la refracción en caso de los pacientes con diabetes debe hacerse con glicemia normal o con la glicemia que maneja el paciente. 120, 110, 100. ¿Ya? Porque si hacemos una glicemia, con una glicemia de 160, 180, en ese momento vamos a dejarle una buena medida, pero que si controla 110, esos lentes no le van a ser útiles. ¿Ya? Entonces, siempre la glicemia debe de hacerse con glicemia normal, la medida de la vista. ¿Ya? Además de que la principal manifestación de un paciente con diabetes es alteraciones en su visión, ¿ya? Y es la única patología que produce alteración en la visión. Ninguno de nosotros va a ver bien en un momento y va a ver mal en otro momento, ¿ya? No es así. Si viene un paciente y dice, doctor, me ha bajado la visión, estaba viendo mejor en la mañana, está viendo mejor en la tarde, etc. Si no hay diabetes de por medio, ese paciente le hacemos su agudeza visual y con toda seguridad que tiene una visión normal. ¿Ya? Nadie puede a voluntad hacer de que la visión o mejore o empeore. ¿Ya? Salvo pues por cuestión de acomodación, que es algo transitorio. Pero después, en un diabético sí, puede darse el caso que esté viendo 20-70, 20-50, le hace su refracción, ve 20-20 y a los 5 o 6 días esos lentes están produciéndoles una visión de 20-50, ¿no? ¿Por qué? Por los niveles de glicemia. Ahora, en estos pacientes también aparece catarata a una edad mucho más temprana. ¿Ya? Entonces, no solamente existen cambios en la visión, sino también que va a aparecer catarata a una edad más temprana. ¿Ya? Otra patología donde hay catarata adquirida viene a ser en la distrofia miotónica, donde se van a presentar unas opacidades que se llaman iridiscentes corticales, finas e inocuas, que se presentan en la tercera década de la vida. Evolucionan a lo que es una catarata subcapsular posterior, o sea, la parte posterior del cristalino es la más opacificada y se torna incapacitante hacia los 50 años de edad. ¿Ya? Entonces son pues cataratas que tienen una expresión en cuanto a tener que operarse a una edad más temprana. De la misma forma, los pacientes que tienen dermatitis atópica pueden tener catarata entre la segunda y cuarta década de la vida, con opacidades bilaterales que maduran rápidamente hacia una placa subcapsular anterior densa en estudio. Pero también hay opacidades subcapsulares posteriores que van a hacer que el paciente tenga que operarse en algún momento. ¿Ya? ¿Puede haber catarata inducida por corticoides? Sí. Tanto por corticoides de aplicación tópica como de aplicación sistémica. Entonces, eso hay que siempre estar controlando y usar la dosis al mínimo posible. Con la clopromacina también puede aparecer cataratas, ¿no? Y se presentan pues en relación al uso de estos productos. Procesos infecciosos, procesos inflamatorios intraoculares pueden producir catarata, sí. ¿Qué patología? Lo que llaman la uveitis, una reacción inflamatoria en la parte anterior del iris, ¿ya? Esta uveitis anterior causa en forma frecuente lo que es catarata secundaria.
¿ya? Una catarata secundaria. ¿Qué es lo que va a existir? Opacidades subcapsulares si persiste la inflamación. La opacidad progresa más rápidamente si hay sinequias posteriores. Cuando hay una reacción inflamatoria en el ojo, ¿qué es lo que va a pasar? Pues las estructuras cercanas tienden a pegarse, eso es natural en todo proceso inflamatorio. ¿Qué estructuras cercanas tenemos? Lo que es el iris con el cristalino. Y cuando se pega, ¿qué es lo que presenta? Lo que se llama una sinequia posterior. ¿Ya? Esto puede presentar también glaucoma de ángulo cerrado congestivo agudo. ¿Ya? Cataratas secundarias se describen en miopías altas, las llamadas miopías patológicas, más de 6 dioptrías, en las distrofias hereditarias del fondo de ojo, como retinitis pigmentaria, etc., donde hay también la probabilidad de que exista una catarata secundaria. ¿Va? Pero la forma más frecuente de catarata lo constituye la catarata no traumática, la catarata senil, la catarata del adulto, la que se da por envejecimiento, donde va a haber pues una degeneración y opacificación de fibras que estaban previamente transparentes y que cuando esto aparece tiende a ser progresivo. ¿Ya? Según la masa opacificada, la parte del cristalino opacificado puede ser inmadura, madura, hipermadura. Inmadura cuando parte de la proteína es opacificada, madura toda la proteína opacificada, e hipermadura cuando existe necrosis. ¿Por qué se presenta esto? Por factores de envejecimiento. ¿Ya? No se sabe exactamente la causa. Se atribuye entonces al envejecimiento esta opacidad mayor, pues en personas más adultas hay más probabilidad que se tenga catarata. Factores patogénicos hipotéticos más envejecimiento normal. Al final, ¿qué es lo que va a existir? Alteración en las proteínas solubles que tienden a precipitar y alteran su transparencia. ¿Qué ocurre cuando sucede o aparece una catarata senil? Pues el paciente va a comenzar a ver borroso, va a haber una pérdida progresiva de la visión, ¿no? Describen como si estuvieran viendo a través de una neblina, ¿no? Va a haber una pérdida progresiva de la visión a lejos que no se acompaña de dolor, ¿ya? Entonces, va a haber de repente fotofobia, disminución coordinada de todas las demás sensibilidades que puede llevar a la invalidez, porque solamente va a percibir luces coloreadas, ¿ya? Entonces, la mayoría de los pacientes lo que va a experimentar es una disminución de la visión, la misma que es progresiva. Aunque muchos de los pacientes expresan esa disminución de la visión como una forma brusca, ¿ya? Pero eso cuando se da, cuando de pronto existe esta disminución progresiva y hay episodios o circunstancias que hacen que la visión se deteriore algo más. O en ese momento el paciente se da cuenta de que la visión ha disminuido. Algo que ocurre es lo que se llama una refracción engañosa, que conforme va avanzando la catarata, el paciente ve mejor de cerca, ¿ya? Mejora su visión para cerca. Esta es una mejoría transitoria. ¿Eso por qué? Porque hay procesos de miopización en estos pacientes que hacen que la visión mejore para cerca, e incluso el paciente puede ver sin sus lentes, ¿no?
puede haber deslumbramiento. ¿Por qué? Porque ya el cristalino no enfoca en una determinada parte de la retina, sino que además se enfoca en otra parte. Y eso hace que haya deslumbramiento, visión doble, etc. ¿No? Entonces el paciente comienza a ver una disminución de la visión que va acentuándose hasta que ya prácticamente pues no ve nada. Recuerden lo que viene a ser la catarata del adulto, viene a ser la principal causa de ceguera reversible en el niño. ¿Por qué? Porque ese paciente puede tener una visión de solamente movimiento de manos y después de la operación llegar incluso a visión de 20/20. Es una ceguera reversible, ¿ya? Porque hay patologías que no podemos solucionar. Entonces, la catarata senil puede ser cortical, ¿no? Está en toda la parte ahí, nuclear o subaocular. La catarata cortical, que es de las más frecuentes porque el 40% de ellas tienen este tipo de catarata, tiene una fase incipiente, pubescente, hipermadura y morga. En este tipo de catarata predomina la hidratación, evolución relativamente lenta, como todas las cataratas, meses a años. ¿Ya? Bien, aparición de agua en vacuolas entre las fibras que van haciendo de que exista una alteración en la transparencia. Este tipo de catarata cortical comienza a aparecer en la periferia y de la periferia va hacia la parte central. ¿Ya? Entonces, al ser cortical anterior, está más anterior, ahí vemos ya por aumento de la hidratación, comienza a haber una opacidad mayor. ¿Ya? Entonces, en este tipo de catarata cortical, nosotros podemos ver lo que es la catarata, una mancha blanquecina en la pupila, que nos simula lo que vendría a ser una leucocoria. La leucocoria habíamos dicho que es una opacidad blanquecina en la pupila, pero que se presenta sobre todo en los niños. Entonces, las cataratas corticales tienen esta manifestación, como si estuviera una leucocoria en el centro. ¿No? Una catarata en una fase más avanzada, vean, una catarata bilateral donde hay leucocoria, ¿no? Una catarata intumescente. En este tipo de cataratas puede haber alteraciones en la cápsula anterior, de tal forma que puede dejar escapar algunas proteínas hacia la cámara anterior y formarse un glaucoma facolítico. ¿Ya? En este tipo de cataratas puede haber ese tipo de complicaciones. Bien, también en este tipo de catarata cortical se puede llegar a la fase morganiana, donde existe una necrosis. ¿Qué es lo que pasa? Y normalmente lo que es el núcleo está pues envuelto por la corteza, etc. ¿Ya? Pero en estos casos, por la necrosis de esas estructuras, el núcleo precipita y cae. Es una catarata hipermadura, una catarata morganiana. Una catarata morganiana, ¿vean? Las cataratas hipermaduras corticales pueden complicarse. ¿Con qué? Con lo que es el glaucoma facolítico, ¿ya? Donde parte de la estructura del cristalino sale a cámara anterior y hay una respuesta a eso. Y esto va a producir un glaucoma facolítico. ¿Y cuál será el tratamiento en este caso?
¿Bajar la presión o qué? Hay que operar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el origen de la presión alta, ¿qué es? La catarata hipermadura que deja pasar estructuras a cámara anterior. Si no sacas el cristalino, no vas a poder revertir el cuadro, ¿ya? Entonces, el glaucoma facolítico es reacción inflamatoria que va a hacer que esta reacción inflamatoria pase a lo que es el sistema de drenaje del ojo, a la malla trabecular, y también va a haber un incremento de la presión intraocular porque el humor acuoso no sale por la malla trabecular, ¿ya? El otro tipo de catarata es el de predominio nuclear, que es el más frecuente, hasta el 50% de los casos, donde va a existir en estos casos un proceso de esclerosis de lo que es el núcleo, que va a ser progresivo, porque existe deshidratación. Y en este tipo de cataratas hay una pigmentación de color pardo, ¿no? El síntoma predominante en estos casos, hay una miopización de evolución mucho más lenta y puede haber lo que se llama una descromatopsia acústica. ¿Por qué? Porque esta catarata parda, esta coloración parda, hace que el paciente todo lo que mira sea por esa catarata parduzca. Y por eso todo lo ve de color pardo, ¿ya? Vean la evolución de la catarata nuclear cada vez más hacia esa coloración parduzca, ¿no? Vean la imagen que se ve ya con una dilatación, etcétera, de esta catarata nuclear. ¿Se verá como una leucocoria? Es muy diferente, ¿verdad? La cortical sí se ve como leucocoria, en cambio esto es una inflamación más del seno. Generalmente las cataratas no se complican, ¿ya? Salvo la cortical, que puede dar esa situación de glaucoma facolítico, pero después la catarata no se complica. O la complicación que podría tomarse como tal es el hecho de la disminución de la visión cada vez más progresiva, ¿no? Una catarata de color pardo, ¿por qué? Por la presencia de triptófano. A esta catarata nuclear senil, vean, no corta con la lámpara hendidura y se ve de color parduzca. ¿Por qué? Por la presencia de triptófano. Vean, una catarata subcapsular posterior que se presenta en menos porcentaje, solo 10% de los casos. Catarata de evolución rápida, bilateral, solo afecta la parte posterior del ojo, de la cápsula, pero es bastante incapacitante, ¿ya? Por la progresión y por la localización del cristalino. La pupila se ve negra, hay que dilatar para evaluar lo que es la opacidad. ¿No? Diferentes tipos de subtitular. Cuando vemos una catarata, ¿cuál es el tratamiento? El tratamiento es no tratamiento médico, ¿ya? El tratamiento siempre es quirúrgico, y lo que se llama ¿qué implica esto? Catarata
intraocular, si pones lente intraocular, ¿ya? Después te digo que vamos a poner lente más adelante, corregimos. La catarata y pones lente. Cuando la presión está bastante disminuida. Y además, sí que hay que hacer algún otro procedimiento intraocular donde la catarata está obstaculizada. Por ejemplo, tratamiento de fotocoagulación láser en pacientes con diabetes y catarata, entonces hay que sacar la catarata para poder dar la catarata bien. ¿Ya? Entonces, la cirugía de catarata es una de las cirugías de las más frecuentes que tenemos, ¿no? La cirugía de catarata ha tenido pues momentos importantes para llegar a la fase clasificación, que es la que se hace ahora. La adición de sustancias viscoelásticas que te protegen los intraoculares mientras estás en la fase es un paso, ¿no? El operar con microscopio, pero sobre todo el haber hecho lo que se llama la capsulotomía circular. ¿Ya? Entonces, se tiene que poner el lente intraocular, se hace cálculo de lente intraocular, no poner un lente así promedio, porque de pronto achunta bien o te sale una manera que no es la adecuada. ¿Ya? La operación de catarata es una operación que se hace con anestesia local. Por lo tanto, repercusión sistémica no tiene. Se puede operar pacientes de 80, 85, 90, no hay problema. ¿Ya? No hay que tener temor a la cirugía de catarata. La anestesia general puede ser una contraindicación en algunos casos, ¿no? Pero esta es anestesia local. E inclusive se puede usar gotas, ¿ya? Depende del paciente. Entonces, la cirugía de catarata debe ser una cirugía que debe ser alentada, porque esta es una cirugía de gente anciana. Los 85 años, pues están bien. Ahora, cuando se va a hacer la cirugía de catarata, algo que tiene que descartarse es que no exista patología en el polo posterior. En la retina, en el área macular, nervio óptico. Porque no va a depender de lo que viene a ser este tipo de patologías. Entonces, si hay un problema de maculopatía y no explicamos al paciente y técnicamente queda todo bien y el paciente no ve bien, ¿qué va a pensarse? Falló. Que lo pensé mal. ¿Por qué no me dijiste que tenía maculopatía? Entonces, a veces no se puede objetivar, pero si no se puede objetivar, decirle que el pronóstico va a depender de la lesión preexistente. Bien, a ver. Por si acaso, la cirugía de catarata ahora también se hace con láser, parte de ¿ya? La facomulsificación es la técnica estándar, pero a esto se pone también ¿ya? El láser de femto segundo. Si alguno de ustedes hace oftalmología, para esa época van a estar con femto segundo toditos, ¿no? Y van a tener que cobrar también por usar esa técnica un precio diferente a la técnica clásica de la facomulsificación. ¿Ya? Veamos solo minutos, la primera parte donde se hace
láser de femtosegundo, ¿ya? Muy bien. Y después le falta multiplicación 4 minutos. Y es todo lo que se hace en vivo. Lo que era hemos tenido casi la clase. Casi.